Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy a la charla, reactivando nuestro ciclo de charlas de parte del grupo de residentes de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos hoy a la charla, reactivando nuestro ciclo de charlas. El día de hoy estaremos con la charla del profesor William Otero acerca de encefalopatía hepática. Ya en contados minutos empezaremos esta charla del día de hoy. Aquí, ¿me, me están viendo? Sí, Comparto la profe. pantalla. Qué vergüenza, no sabía. Comparto la pantalla ya. Sí, señor. Compartir pantalla, compartir screen. Sí, señor. Bueno, ok. Comparto screen. Compartir screen. Bueno, muy bien. El doctor William Otero, a quien damos la bienvenida el día de hoy, es profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Es coordinador de la Unidad de Gastroenterología, gastroenterólogo del Hospital Universitario Nacional de Colombia, expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, capítulo central. Profesor, damos la bienvenida el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se ve mi pantalla? ¿Mi pantalla se me ve? Sí, ¿Aló? señor. ¿Se ve ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, ok. Mil gracias a todos ustedes. Mil gracias, doctor Sergio, un gran amigo, un gran estudiante, un gran doctor, por invitarme a participar en este importante evento. Cuando un estudiante de medicina de pregrado, posgrado, doctorado de la Universidad Nacional de Colombia me invita, me siento honrado. Y hoy estoy absolutamente honrado de compartir con ustedes conceptos básicos de cómo se trata la encefalopatía hepática en el 2021. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento? A raíz de esta conferencia he hecho una búsqueda ligera en la internet el 26 de febrero del 2021 y poniendo un término MESH, encefalopatía hepática, ustedes pueden ver que hay más de 15,000 publicaciones en los últimos años. Significa que es un tema absolutamente movido en la investigación. Y solamente en el 2021 hay más de 140 publicaciones. Comprenderán ustedes entonces que estar al día en un tópico tan importante de esto no es nada fácil. Sin embargo, para hoy he elegido algunas publicaciones recientes que creo serán de utilidad para todos nosotros. La encefalopatía hepática se considera una disfunción cerebral que tiene que ver con dos aspectos fundamentales: la insuficiencia hepática y el grado de hipertensión portal. Con este par de alteraciones dentro del hígado se producen un gran espectro de anormalidades neurológicas o psiquiátricas que van desde una manifestación subclínica hasta el coma hepático. Y desde hace muchos años, esta encefalopatía se ha clasificado en tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A es una falla hepática aguda, fulminante. La tipo B, hay una encefalopatía secundaria a bypass portosistémicos sin enfermedad hepática intrínseca. Y la más frecuente es esta, la tipo C, debida a cirrosis e hipertensión portal, que será el foco de esta presentación. La tipo A o falla hepática aguda tiene un manejo absolutamente distinto. Estos pacientes se caracterizan porque tienen encefalopatía manifiesta dentro de 10 a 30 días después de ictericia y una hepatitis y un tiempo de protrombina mayor de 3 segundos. Este daño hepático agudo en este escenario se maneja con trasplante hepático, nada más. Pero hay una alteración que simula la anterior y es que todo está presente: ictericia más hepatitis más un tiempo de protrombina mayor de 3 segundos, pero no hay encefalopatía manifiesta.
Y la diferencia es absolutamente grande porque en la primera es trasplante hepático. En esos pacientes hay un tremendo edema cerebral. Con manitol hay mejoría del edema, pero sin trasplante hepático es altísima la mortalidad y este es el cerebro de estos individuos. A eso no se va a referir en esta presentación de hoy. El tipo C, en cambio, es lo más frecuente que se observa. Y conceptos claves para esta patología son estos. Es la causa más frecuente por la cual los cirróticos son hospitalizados. Al momento del diagnóstico de cirrosis, 10 a 14% de estos pacientes tienen encefalopatía. 40% de la gente con cirrosis hace esta patología en el primer año. Es una patología absolutamente ominosa. 74% fallecen en 12 a 17 meses y es absolutamente costoso. En Estados Unidos, los costos por encefalopatía al año superan el $1 billón. 20 a 80% de los pacientes con cirrosis al momento del diagnóstico tienen encefalopatía mínima. Y esta patología es absolutamente clave porque solamente se identifica con pruebas psicométricas especiales. Cada día hay más cirrosis por el virus C, el virus B y la epidemia del siglo XXI, la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, la obesidad y la diabetes mellitus son la principal causa de cirrosis. Y recientemente se ha encontrado, y quiero compartir con ustedes este concepto, y es que además de que la obesidad lleva a hígado graso, el hígado graso, la primera causa de cirrosis, recientemente se ha encontrado, para que ustedes tengan en cuenta lo anterior y le digan al paciente que esto es absolutamente cierto, pero los pacientes obesos tienen un trastorno cerebral absolutamente importante. Tienen disminución del volumen cerebral comparado con los controles no obesos. Y algo muy clave para tener en cuenta y que estoy seguro que ustedes habrán esto observado en sus pacientes obesos. Frecuentemente tienen cambios en la esfera cognitiva, muchas veces dificultades para el aprendizaje. Y la alteración cognitiva tiene una probabilidad de 3.9 veces comparado con el no obeso. Y asimismo, más frecuentemente, tienen depresión comparado con los no obesos. Los aspectos más importantes de la charla de hoy han sido basados en el reciente consenso de la Sociedad Internacional de Encefalopatía Hepática y Metabolismo de Nitrógeno. En el mundo hay una sociedad internacional dedicada a investigar la encefalopatía. Esto denota nuevamente lo complejo que es esta patología. Los pacientes con encefalopatía, entonces, son individuos que no son similares. En este diagrama queremos destacar algo clave, y es que los principales factores que contribuyen a la encefalopatía hepática están la severidad de la enfermedad hepática, la concomitancia de comorbilidades como diabetes, falla renal, la edad del paciente, el grado de hiperamonemia, la severidad que está produciendo en cada individuo la inflamación y el estrés oxidativo. Asimismo, el tipo de evento precipitante y la severidad del mismo. Con base en estos factores elementales, entre comillas, hay diversos tipos de pacientes. Esto significa que, como decía Osler, los médicos excelentes no tratan enfermedades, sino un paciente con esa enfermedad. Y esta encefalopatía finalmente va a ser más frecuente y más severa conforme se aumenta el número de factores presentes en un paciente individual. Clásicamente se había considerado que la encefalopatía era un trastorno metabólico reversible. Hoy quiero compartir con ustedes que no es del todo cierto ese concepto antiguo, porque la neuroinflamación que sucede con cada episodio de encefalopatía lleva a muerte cerebral y hay daños irreversibles, y esto se ha podido observar es cuando los pacientes con encefalopatía o cirrosis son trasplantados,
Post-trasplante, persisten alteraciones neurológicas en 8 a 47% de los pacientes. Quiero dejar este mensaje en esta tarde. Los daños producidos por la encefalopatía con el tiempo son irreversibles porque la neuroinflamación lesiona neuronas en estos individuos. Otro concepto importante que recientemente se ha controvertido, pero que está más o menos claro, es el concepto de que en un paciente con cirrosis puede haber falla hepática aguda sobre una falla hepática crónica. Y específicamente, esto significa, y ustedes lo han visto 1000 veces, que son pacientes cirróticos hospitalizados y que estando hospitalizados tienen descompensación del hígado, pero simultáneamente tienen asociado alteración en otros órganos. Yo les invito a que lean la publicación del profesor Vicente Arroyo, uno de los hepatólogos más importantes del mundo, que es español y que ha puesto en escena una actualización importantísima. Conforme hay lesión renal, alteración de la coagulación, de la circulación, de la respiración, estos pacientes hospitalizados se pueden clasificar en un puntaje y finalmente será esto. La falla aguda hepática sobre falla hepática crónica, habrá mayor probabilidad de morirse sin trasplante en la medida en que están presentes estos pacientes, en estos pacientes, alteración de otros órganos. La fisiopatología de la encefalopatía grado C o tipo C no se conoce con exactitud, pero lo que se establece es que este espectro de anormalidades neurológicas o psiquiátricas son secundarias a la disfunción hepática o grado de hipertensión portal. Y clínicamente o paraclínicamente o con pruebas especiales, estos pacientes con encefalopatía se clasifican como encefalopatía hepática manifiesta, en inglés overt, en la cual el clínico puede identificar la sintomatología clásica, 30 a 45% de los cirróticos. Y la subclínica o mínima, ya no se utiliza el término mínima porque subestima la severidad del tema. O covert, no es evidente, se requieren pruebas psicométricas especiales y esta cifra la he repetido por segunda vez y es que 60 a 80% de los pacientes la tienen. Cuando yo era estudiante de medicina interna de posgrado, en nuestro hospital había neuropsicólogos, gente entrenada en Estados Unidos, que eran expertos en neuropsicología y aplicaban pruebas especiales y se identificaba esta enfermedad. Hay múltiples pruebas neuropsicológicas para esta entidad que aquí no se van a discutir. Entonces, en la importancia de la encefalopatía encubierta o subclínica es que esos cambios neuropsicológicos sutiles, que aparentemente son inofensivos, alteran notablemente la calidad de vida de los pacientes. Algo importante es que es reversible con el tratamiento y algo absolutamente clave es que estos pacientes tienen incapacidad para conducir automotores y esto es lo que se ve en las carreteras del mundo. El impacto que esto tiene es tan grande que en los países desarrollados no solamente se hace la alcoholemia ante un accidente de tránsito, se evalúa la historia clínica del individuo y en nuestro servicio, pacientes nuestros con cirrosis descompensada B o C, les recomendamos que nunca manejen automotores. Y con Child A, con ellos conversamos y les explicamos que hay un riesgo de que puedan tener microsueños, alteración de los reflejos y esto puede aumentar los accidentes. No se sabe con exactitud esta patología por qué se produce. Sin embargo, hace más de 100 y pico de años se ha identificado la toxina más importante, que es el amoníaco. Esta es la neurotoxina fundamental. Y este amoníaco, que se produce en el tracto gastrointestinal y que una vez que se produce a partir de la glutamina, los hepatocitos perivenulares la convierten en glutamina y los periportales la convierten en urea y el médico la mide como BUN en la sangre.
Cuando el hígado es incapaz de metabolizar todo el amoníaco que se produce normalmente, los músculos con su glutamina sintetasa son reclutados para que eliminen este tóxico. Tiene un mensaje contundente. Los pacientes cirróticos con sarcopenia tienen más frecuentemente encefalopatía y más frecuentemente es severa. Como no se puede detoxificar este amoníaco, esto va al cerebro y produce esa serie de neuroalteraciones. Esto sucede en el individuo normal. El amoníaco va al hígado normal, se convierte en urea a partir de hepatocitos periportales. Los perivenulares producen glutamina. El músculo también se encarga de eliminarlo, pero en un paciente con daño hepático o con hipertensión portal y shunt portosistémicos, la cantidad de amoníaco que va al cerebro es mucho más grande. Viene la catástrofe más grande ahí, porque el amoníaco tiene un mundo de alteraciones patológicas. Repercute notablemente en múltiples vías de señalización. Pero esta tarde voy a enfatizar fundamentalmente lo que le pasa al cerebro con el amoníaco y específicamente con el astrocito. El astrocito es una célula neurológica absolutamente fundamental. Este exceso de amoníaco que atraviesa la barrera hematoencefálica y cuya permeabilidad es variable de un cirrótico a otro, hace que este amoníaco sea capturado en el astrocito. Es la única célula capaz de metabolizar el amoníaco, lo convierte en glutamina y en su interior, este astrocito ahorita, se le aumenta la osmolalidad, atrae agua, se edematiza el astrocito y este edema implica unos cambios metabólicos impresionantes y se produce una inflamación con TNF, interleucina 1B, interleucina 6 y finalmente aparece la encefalopatía porque esta neuroinflamación suscitada por el astrocito repercute en la neurona normal. Voy a decir en este momento que el cerebro de la encefalopatía es el astrocito y esta lesión de la neuroinflamación con neuroesteroides, etcétera, en cada evento puede llevar a muertes neuronales. Entonces, esta neurona, que aparentemente está normal, tiene el influjo de un efecto inhibidor y de señalización aquí, y finalmente aparecen las manifestaciones que el médico está acostumbrado a ver. 33% del volumen del cerebro son astrocitos. Estas células no están ahí de balde, son fundamentales. Mantienen la homeostasis de los electrolitos cerebrales. Son las únicas células cerebrales que metabolizan el amoníaco. De ahí, cómo sufren ellas cuando hay un exceso de amoníaco. Y finalmente, entonces, en el 2021 se considera que la encefalopatía, además de lo que se ha mencionado aquí ahorita, es una alteración del eje intestino, hígado y cerebro, en el cual la microbiota, el microbioma es fundamental. Y el aspecto práctico de que el microbioma es fundamental en el cirrótico y en la encefalopatía tiene que ver con el impacto que tienen estos pacientes el uso de la rifaximina. Clínicamente, estos pacientes tienen múltiples alteraciones psicomotoras, motoras finas, alteraciones intelectuales, de comportamiento, emocionales, cognitivas, pero puede suceder que el paciente sea agitado, que esté en coma, y el agitado con encefalopatía es un gran problema, porque las benzodiazepinas lo pueden llevar al coma. Por eso en estos individuos el medicamento que se utiliza en estos casos de excitación es fundamentalmente el haloperidol. Los grados de esta patología se han establecido hace muchos años con lo que se llama el puntaje de New Haven. El profesor Harold Kohn, yo era estudiante de medicina, cuando conocí por primera vez que el profesor Harold Kohn había desarrollado esta forma de clasificar la encefalopatía. Grado 0 o mínima la voy a omitir porque solo se encuentra con procesos neuropsicológicos y con puntajes neuropsicológicos absolutamente especializados. El grado 1, hay hipersomnia en el día, alteración de el sueño con insomnio por la noche, se invierte el ritmo del sueño. Estos pacientes lamentablemente en muchas ocasiones
van a la urgencia y el médico le da medicamentos para tratar el insomnio y pueden llegar en la semana siguiente en coma. El grado 2 se caracteriza porque hay desorientación. Esto es muy importante. Hay un comportamiento muy sutil, inapropiado. En nuestra oficina hoy encontramos 3 pacientes con encefalopatía grado 2 que venían a endoscopia. Pero un aspecto fundamental es la asterixis. Cuando el médico tiene tiempo y le investiga su capacidad para cálculos mentales elementales, los encuentra ahí. El grado 3 hay somnolencia, pero es despertable. Y el grado 4 está en coma y no responde a estímulos dolorosos. La asterixis es un signo fundamental y se deriva de esta raíz. Esterixis significa posición fija. Asterixis significa que es la incapacidad para mantener una posición fija. En nuestro canal de YouTube tenemos este video en el cual se menciona, pueden ustedes accesarlo. No me funciona, pero aquí mostramos un paciente con hepatitis B y cirrosis secundaria de hepatitis B, en el cual se ve cómo se pierde el tono cuando se le hace una maniobra para buscar la asterixis. Los invito a que lo visiten en mi canal de YouTube, William Otero, gastroenterólogo, y pueden ver este video importantísimo de la práctica diaria. La asterixis se ve entonces, lamentablemente el video no corrió, pero la mano pierde el tono, no se mantiene y se cae. Pero también se puede identificar cuando el paciente es saludado por el médico le aprieta la mano y él tiene una especie de ordeño aquí, o también se puede ver en la lengua que el tono de los músculos de la lengua voluntarios no se mantiene y la lengua se cae. El diagnóstico diferencial de la encefalopatía es múltiple. Dicho de otra manera, es un diagnóstico de exclusión, porque hay encefalopatías metabólicas, hipóxicas, hipercapnia, hipoglicemia, uremia, alteraciones electrolíticas. En los pacientes con encefalopatías por alcohol, por abstinencia, encefalopatía por medicamentos, sedantes, hipnóticos, psicóticos. Hay encefalopatía posconvulsiones, la meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, lesiones intracraneales, tumores, hematomas subdurales, encefalopatía hipertensiva, encefalopatía pancreática. Pero en un paciente con diagnóstico previo de cirrosis, la cosa es más o menos clara que esa puede ser la causa. Los exámenes para estos individuos han avanzado muchísimo. Voy a obviar las neuroimágenes, porque las neuroimágenes, a menos que en el hospital donde uno trabaje existan neurólogos interesados en el tema y radiólogos absolutamente expertos, se hará uso de estas neuroimágenes avanzadas para verificar unas alteraciones estructurales. Pero un aspecto controvertido y que hoy pretendo clarificarlo es si se justifica o no medir en sangre el amoníaco. Su utilidad en la práctica diaria es controvertida porque el amoníaco en la sangre puede estar elevado en infecciones urinarias por bacterias que son ureasa positiva, cuando hay hipotensión o shock portosistémicos, medicamentos, alcohol, elevan el amoníaco. No hay correlación, y este mensaje quiero darlo hoy día, no hay correlación entre el nivel de amoníaco en la sangre y la severidad de la encefalopatía. La razón es múltiple, pero hay una fundamental, y es que depende del grado de permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Pero una cosa sí habrá que decirla. Si el amoníaco es normal, lo más probable es que no sea encefalopatía hepática. Por encima de 80 milimoles por litro está presente, pero eso no dice absolutamente nada distinto a que puede ser encefalopatía hepática, y en nuestra opinión esto no hay que medirlo permanentemente, excepto que sí es útil en la falla hepática aguda, en que diversos estudios de manera consistente han demostrado que 120 micromoles por litro anuncian una hipertensión intracraniana severa y un edema cerebral. Otra cosa importante es que se pueden medir en sangre arterial, sangre venosa y plasma. Y entonces el laboratorio debe tener absolutamente bien establecido
cómo va a medir el amonio en estos individuos. Nunca se solicita en pacientes asintomáticos. Paciente asintomático con amonio elevado o amoníaco elevado no hay que hacerle nada. No existe tratamiento específico para la encefalopatía hepática y se ignora su historia natural. Lo que sí se sabe hace muchos años es que el tratamiento está fundamentalmente dirigido al intestino para reducir e inhibir la producción de amoníaco o aumentar la eliminación del mismo. Y la piedra angular del tratamiento reposa sobre esta importante hipótesis de trabajo. Y es que la encefalopatía en el 2021 sigue siendo considerada que se debe a un exceso de amoníaco que induce o participa en una neurotransmisión inhibidora a través de receptores GABA. Y el mensaje en la práctica diaria es este, que hay dos antídotos que tienen como finalidad disminuir la producción de amoníaco, como es la lactulosa y la rifaximina. Múltiples vías o múltiples blancos terapéuticos son los que son atacados por estos medicamentos. No voy a insistir en ellos porque básicamente tienen que ver con el microbioma. Los pacientes con cirrosis y alteración del sensorio, lo primero que hace el médico es un abordaje dual. Y este mensaje es contundente en mi presentación. Atender el ABC del individuo con la vía aérea, la ventilación, la circulación. Y es necesario excluir otras causas de encefalopatía como alteración de electrolitos, hipoglicemia, falla renal, hipoxia, hipercapnia, hemorragia cerebral, benzodiazepinas. Y si la encefalopatía aguda manifiesta es severa, habrá que ir a cuidados intensivos. El factor desencadenante se puede identificar en el 90% de los pacientes. Y una vez identificado el factor desencadenante, habrá que darle el tratamiento respectivo al desencadenante. Si es una infección con antibióticos, un sangrado digestivo, el control endoscópico del mismo, deshidratación, expansión del volumen, estreñimiento, dar laxantes, abstinencia de alcohol, tiamina, desnutrición, el apoyo nutricional respectivo, y la encefalopatía específicamente, habrá que utilizar los antídotos actualmente demostrados útiles, como los disacáridos, que es lactulosa, lactitol, en forma de presentaciones orales o enemas. Y la alternativa es que si el paciente no mejora, adicionar rifaximina, polietilenglicol y el L-ornitina, L-aspartato. Yo voy a mostrar en adelante la evidencia de lo anterior. Pero voy a decir que en nuestra unidad de gastroenterología no formulamos lactulosa y en 24 horas si no mejora damos rifaximina, no. En nuestro grupo formulamos ambos medicamentos simultáneamente. El enfoque terapéutico depende de si es un episodio agudo y se trata o si hacia el futuro se va a hacer una profilaxis secundaria que tiene como objetivo prevenir las recurrencias, mejorar el desempeño diario. Y como siempre, todo paciente que tenga una complicación por la cirrosis, bien sea por la falla hepática o por hipertensión portal, debe ir a trasplante hepático. Dicho de otra manera, todo cirrótico que tenga cualquier complicación como síndrome hepatorenal, ascitis, hemorragia digestiva, encefalopatía, hiponatremia, infección del líquido acítico, siempre debe ir a trasplante hepático, aunque se mejore de esta descompensación. Y el episodio agudo será tratar el factor desencadenante y disminuir la producción del amoníaco. Los objetivos y las metas del tratamiento son fundamentalmente estos: mejorar la calidad de vida del individuo, reducir el número de accidentes, y esto nunca es demasiado repetirlo, para evitar accidentes automotores y caídas del individuo, reducir las recaídas de la encefalopatía, reducir las hospitalizaciones y los costos del tratamiento y, por supuesto, mejorar los parámetros cognitivos. Estos son los puntos finales
cuando se maneja la encefalopatía. La lactulosa es un disacárido sintético que fructosa galactosa pasa intacto después del intestino delgado, no es absorbido ni metabolizado, llega al colon y la microbiota, el microbioma del individuo, produce amoníaco, el cual en un medio ambiente ácido, porque es descompuesto en ácido propiónico, láctico y acético, es protonado y de esta manera no puede ser absorbido. Entonces, este amoníaco se protona, esto da diarrea, estos ácidos grasos de cadena corta y se elimina ahí el amoníaco. Adicionalmente, este pH ácido presente en el colon por este disacárido se convierte en una trampa hacia el cual se absorbe el amoníaco presente en la sangre y en los capilares que rodean al colon y va a ser absorbido allá. Es un dializado y finalmente se va a eliminar. Este es el mecanismo fundamental. Dicho de otra manera, la lactulosa se convierte en un prebiótico que va a favorecer la actividad de microbios capaces de metabolizar el amoníaco en estos individuos. Pero la lactulosa es un laxante que aumenta la osmolalidad, baja el pH, hace que algunas bacterias capturen el amoníaco, hace que las bacterias capaces de producir amoníaco se inhiba su metabolismo para que no lo fomenten, inhibe la glutaminasa intestinal que produce amoníaco y esto no nos cansaremos de decirlo, que modifica el microbioma y restaura una disbiosis presente en prácticamente todos los cirróticos. Y recientemente se ha encontrado que la lactulosa en este metaanálisis, cuando se utiliza en el cirrótico con encefalopatía o sin encefalopatía, hacia el futuro baja la mortalidad, mejora la encefalopatía mínima y manifiesta, previene de manera primaria o secundaria la encefalopatía y disminuye las complicaciones de la cirrosis como falla hepática aguda, el sangrado varicoso, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorrenal. Voy a decirlo más claramente. Consideramos que todo paciente cirrótico el día de la consulta debe llevar lactulosa, así no tenga encefalopatía. Y si tiene estreñimiento, por supuesto que habrá que darlo. El otro medicamento es la rifaximina, cuya utilidad ha sido demostrada en múltiples escenarios del paciente cirrótico. Y este metaanálisis demostró hace mucho tiempo que la rifaximina es superior al control para los pacientes con encefalopatía hepática manifiesta y es superior al control, bien sea placebo y otros comparadores para la encefalopatía mínima y globalmente mínima, manifiesta, recurrente, también es eficaz este medicamento. Los pacientes con encefalopatía mínima, este trabajo publicado hace muchos años y que en mi opinión es pivotal, demostró que el grupo tratado con placebo versus el que trata con rifaximina, el de rifaximina tiene más frecuentemente aquí a las 8 semanas, a las 2 semanas y 8 semanas, la resolución de la encefalopatía mínima medida con estas serie de instrumentos de neuropsicología. Y a largo plazo, la utilización de lactulosa y o rifaximina comparado con diferentes estrategias, se ve como el NNT es absolutamente favorable para darle al paciente rifaximina y lactulosa, etcétera. Quiero destacar con este trabajo que recientemente se ha encontrado, se ha verificado que este par de medicamentos son excelentes en el cirrótico. Y en el cirrótico, esta rifaximina tiene un potencial tremendo hacia el futuro para prevenir complicaciones en el cirrótico. Como se ve, la rifaximina comparada con placebo aumenta el porcentaje de pacientes con cirrosis libre de complicaciones y también el porcentaje de pacientes que no tienen complicaciones por hipertensión portal. Otros tratamientos que se han usado son los aminoácidos de cadena ramificada, la L-ornitina, el aspartato o LOLA, el polietilenglicol, la albúmina, la acarbosa. La carbosa es un medicamento utilizado en la gente con diabetes.
disminuye las alfa-glicosidasa, disminuye bacterias proteolíticas y con lo cual se disminuye la producción de mercaptanos, disminuye los medicamentos o la sustancia benzodiazepina-like que interactúan con el GABA y disminuyen el amoníaco en estos individuos. Recientemente en Cochrane se ha hecho una investigación, una metaanálisis interesantísimo con aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina, valina, que no producen neurotransmisores falsos. Sin embargo, el análisis que se ha hecho de estos múltiples estudios han concluido que si bien estos aminoácidos de cadena ramificada pueden ser útiles, faltan más estudios todavía para poder recomendarlos. Los expertos consideran que de manera oral estos aminoácidos de cadena ramificada se pueden usar en pacientes desnutridos cirróticos, sarcopénicos, que no tolerarían cantidades normales de proteína y de esa manera sería una estrategia favorable a estos individuos. Expertos recientes destacan que esto puede ser usado, pero en un escenario diferente al anterior no hay evidencia de que puedan ser utilizados. La L-ornitina y el aspartato, que se pensaba en el pasado que solo servía por vía intravenosa, se ha encontrado que puede ser útil por vía oral también, en Colombia existe, pero faltan estudios y una duración del ensayo clínico mayor, porque con lo que están actualmente se considera que son a corto plazo y la calidad de los mismos no es lo suficientemente grande como para recomendarlos de manera permanente. El otro medicamento que recientemente ha demostrado que sí modifica la encefalopatía es el polietilenglicol con electrolitos. Utilizando 4 litros, o sea, 4 sobres de 1 gramo, de forma similar a como se utiliza para preparar el colon en dosis única, 4 gramos de PEC, 4 litros en 4 horas, comparado con lactulosa dada en 24 horas, esto ha sucedido. El tiempo de resolución de la encefalopatía es superior con PEC que con lactulosa. En nuestro grupo, cuando un paciente inicia el tratamiento y si en 72 horas no ha mejorado, le damos un purgante con polietilenglicol como si fuera a colonoscopia. Y en otros eventos, apenas el paciente ingresa, también nosotros empíricamente le hemos dado polietilenglicol. Sin embargo, ateniéndonos a lo que está publicado y verificado, rifaximina y lactulosa es la piedra angular. Yo creo que uno podría decidir una adyuvancia con PEC dependiendo si el paciente mejora o no mejora. La albúmina recientemente también se ha encontrado que albúmina 1.5 gramos por kilo más lactulosa versus lactulosa sola, la reversión de la encefalopatía fue mejor con la combinación y la mortalidad también se disminuyó. La albúmina, como todos saben en el mundo, es una proteína que tiene múltiples propiedades antioxidantes. El uso de la albúmina en el cirrótico nada tiene que ver con su efecto osmótico. Eso es parte del pasado. Es una proteína asimétrica con 1000 funciones antiinflamatorias. Y otras terapias emergentes preclínicas es la diálisis peritoneal apoyada con liposomas, antagonistas esteroides moduladores del receptor GABA-A, glutamina sintetasa para que el amoníaco se convierta en glutamina y el trasplante de materia fecal como una solución a la disbiosis en pacientes con encefalopatía que no mejoran. El seguimiento, después que el paciente sale de la etapa aguda, de manera ambulatoria, tiene como propósito prevenir el próximo episodio de encefalopatía. Y este trabajo que me parece a mí formidable demostró por primera vez en un ensayo clínico de alta calidad que la recurrencia a los 6 meses, comparando placebo con rifaximina, es absolutamente notable. La probabilidad de que el paciente con rifaximina no recurra es 0.42 y asimismo la hospitalización es de 0.5. Comparado con placebo, la rifaximina tiene menor recurrencia y menos hospitalizaciones. Y este estudio demuestra la seguridad de la rifaximina a largo plazo. 550 miligramos de rifaximina
2 veces al día por 2 años seguidos, todos los días por 2 años, se ve como la hospitalización por encefalopatía y hospitalización por otras causas encirróticos es menor cuando se utiliza rifaximina en nuestro servicio. Frecuentemente los pacientes nuestros que tienen cirrosis tienen cursos recurrentes de rifaximina, y los pacientes que están en lista de espera para trasplante hepático se ve cómo el Child y el MELT disminuyen notablemente cuando en la lista de espera se da rifaximina de manera permanente. La lactulosa también ha demostrado que es útil en prevención secundaria. Comparada con placebo, la rifaximina tiene menos probabilidad de encefalopatía en un segundo episodio. Placebo, 47% que recurra, lactulosa, 20% que recurra. Las proteínas es un dogma antiguo quitar las proteínas. Las proteínas nunca se quitan en el cirrótico con encefalopatía. Este estudio absolutamente antiguo demostró que baja proteína normal, da exactamente lo mismo para que la encefalopatía se empeore o no se empeore. Si el paciente cirrótico se le da una dieta hipoproteica, el médico está favoreciendo la sarcopenia y una estrategia que es el músculo para desintoxicar el amoníaco. El paciente cirrótico desnutrido tiene más encefalopatía. Los pacientes con cirrosis, Child B o Child C, está prohibido prácticamente darle IBPs, porque los inhibidores de bomba de protones favorecen aún más la disbiosis en estos individuos y le fomentan en ellos la aparición de encefalopatía y complicaciones. Entonces, el manejo, esta es la síntesis de mi conferencia, es identificar y corregir los precipitantes. Se corrigen ellos y se da los dos antídotos, rifaximina y lactulosa. Si responde, se titula la lactulosa a dosis menores para que no haya mucha diarrea, mucha deshidratación, porque los pacientes con lactulosa pueden hacer tanta deshidratación cuando se dan dosis mayores que puede haber incluso mielinolisis del tronco cerebral. Si el paciente no responde, se puede dar Lola. En Colombia lo hay en sachet, en sobres. Si el paciente mejora, fantástico. Si no responde, ya habrá que pensar en otras estrategias, pero siempre, siempre, siempre con encefalopatía, el paciente debe estar en adelante inscrito en una lista de espera para trasplante de hígado. La evidencia científica, entonces, con base en lo publicado en el 2021, es esto. Los niveles de amonio y de amoníaco no se miden para modificar el tratamiento o mantenerlo. La restricción de proteínas es un dogma ilógico que hace tiempo pasó de moda. Lactulosa y rifaximina sí tienen contundencia para ser utilizados. En Lola, estudios dicen que analizados de manera rutinaria, de pronto no, pero en el paciente que no responde se puede intentar Lola. Si con lactulosa y rifaximina no, se puede intentar L-ornitina, L-aspartato. Los mensajes para la casa de ustedes esta tarde de esta presentación y que yo quiero que no olviden son estos. Siempre hay que buscar el factor precipitante. Una infección sistémica, una infección del líquido acítico, etcétera. 90% de los pacientes con encefalopatía se identifica el factor desencadenante. Hay que disminuir los efectos tóxicos del amoníaco, rifaximina y lactulosa en todos los escenarios. A todo cirrótico, lactulosa de por vida. Remitir para trasplante hepático a todo cirrótico con esta complicación. Sin hígado no se puede vivir. Nunca se puede vivir sin el hígado. Jamás. Sin un cerebro se puede vivir. Es más, sin un cerebro correcto sí que se puede vivir en Latinoamérica. O si no, miren ustedes esto. Esta gente sin un cerebro correcto, bien que viven mejor que todo el mundo. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención. Bueno, profesor, muchísimas gracias por la tan excelente charla del día de hoy.
De verdad que agradecemos por aceptar la invitación a esta sección que reiniciamos nuevamente con las charlas del Grupo de Residentes de Medicina Interna de la Universidad Nacional, profe. Siempre será bienvenido. Muchísimas gracias. Iniciamos con la sección de preguntas. La doctora Sandra Díaz pregunta, doctor Otero, muchas gracias por su magnífica exposición. ¿Cuál sería la utilidad de medir el nivel de amonio sérico para confirmar el diagnóstico? Muchas gracias, doctora Sandra. La medición serviría para lo siguiente, básicamente, que si el amoníaco es normal, la encefalopatía no es de origen hepático. Si está elevado, ya no se sabría. Y tampoco hay que medirlo periódicamente para ver cómo va el tratamiento. Sería para descartar que sea de origen hepático la encefalopatía. Muy bien, profesor. Otra pregunta nos dice el doctor Sergio Álvarez, ¿existe correlación entre el boom sérico y la severidad de la encefalopatía hepática? Esto es inconsistente. Uno puede decir lo siguiente. En un examen de rutina, voy a decirlo muy claramente, en un individuo que va a la consulta y se encuentra que el BUN está muy bajito y tiene algunas otras alteraciones, uno puede presumir que tiene cirrosis, porque el hígado se encarga de convertir el amoníaco en BUN. Básicamente sería esa la utilidad. En un paciente con falla prerrenal, pues tiene su impacto. Pero digamos que una vez que el paciente tiene encefalopatía, el seguimiento es clínico y con base en eso habrá que hacer las modificaciones del tratamiento. Pregunta siguiente, profesor. Nos dice el doctor Sergio Cruz, en el contexto de encefalopatía hepática y profilaxis secundaria de peritonitis bacteriana espontánea, ¿es preferible dar rifaximina o quinolona o Entonces, ambos? muchas gracias Sergio por esa importante pregunta. Bueno, los estudios más frecuentemente se han hecho con quinolonas, pero con el tiempo las quinolonas han tenido un gran problema y es que fomentan la aparición de infección por clostridioides difíciles. Y más frecuentemente entonces, la rifaximina se ha utilizado, pero faltan muchos estudios. Conclusión, un paciente que tenga peritonitis bacteriana espontánea, habrá que darle profilaxis durante toda su vida en adelante con quinolonas hasta cuando se quite la citis, se muera o se haga trasplante de hígado. Quinolona sería lo que más frecuentemente tiene evidencia. Pregunta igualmente el doctor Sergio Cruz, ¿cuál es el papel de los sistemas de soporte hepático o diálisis hepática en el contexto de encefalopatía hepática? En pacientes refractarios al manejo que aquí se ha mencionado, esta es una buena opción. Los pacientes que tienen una encefalopatía hepática refractaria al tratamiento deben estar en un sitio de trasplante hepático, donde se haga trasplante del hígado y se usen estos sistemas de apoyo hepático para la encefalopatía, como por ejemplo utilizar el MARS, que tiene una albúmina de este lado del filtro y esa albúmina quela, atrapa toxinas, etc. Es un manejo altamente especializado en sitios de los cuales se dispone. Nos pregunta el doctor Eric Zapata, buenas tardes, según la evidencia, ¿cuánto es el tiempo ideal durante el cual se da prevención secundaria? Si el paciente tiene estreñimiento, durante toda la vida hay que darle lactulosa. Durante toda la vida habrá que darle lactulosa en una dosis que no le produzca diarrea severa. Esa pregunta está espectacular. No hay respuesta clave para eso. Pero algo sí es cierto, que los pacientes con cirrosis hay que darles cursos recurrentes con rifaximina. Yo mostré una evidencia de tratamiento durante 2 años seguidos con rifaximina. Es muy costoso y en Colombia las EPS tienen un concepto distorsionado de los medicamentos y la evidencia. Entonces sería de manera individual el médico con el paciente. Un paciente con encefalopatía hepática en el primer episodio, el doctor, el internista, el gastroenterólogo, el hepatólogo debe estar muy atento con ese paciente y evitar cualquier imbalance de electrolitos con diuréticos exagerados, estreñimiento, etcétera, y tenerlo muy al día y darle estos medicamentos, rifaximina y lactulosa, para evitar un segundo episodio.
Profesor, ¿existe alguna evidencia que el omeprazol aumente mortalidad o desenlaces adversos en pacientes con cirrosis? Sí, excelente pregunta. Claro, hay evidencia de que los IBPs en el paciente que tenga ascitis o grado B o C de Child, el IBP incrementa la mortalidad, incluso puede favorecer la aparición de cáncer del hígado. O sea que en el cirrótico descompensado, no IBP. Muy bien, y ya para finalizar la sección de preguntas, nos dice la doctora Mayra Uribe, ¿en qué casos estaría indicado recurrir al manejo con albúmina para el manejo de la encefalopatía adicional al tratamiento estándar? Mayra, mil gracias por la pregunta, magnífica pregunta, todas son buenas, esta también es excelente. Sería un paciente con encefalopatía que no mejora. En al quinto día, eso ya está establecido, pero paciente que no mejore en los primeros días, esta es una buena opción, 1.5 gramos por kilo de peso. Se le puede dar en infusión intravenosa todos los días como un adyuvante al tratamiento estándar. El que no mejora, este sería una opción, al igual que el Lola. Bueno, muy bien, esa sería la última pregunta de hoy. Doctor William Otero, muchísimas gracias de parte del Departamento de Medicina Interna, de parte de todo el grupo de residentes de medicina, del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional. Hoy tuvimos un gran aforo, esperemos que nos sigan acompañando en nuestras charlas que se van a realizar los martes de aquí en adelante. Muchas gracias y feliz día para todos, profesor. Doctor, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, queridos amigos. Los quiero mucho y cuenten conmigo que estaré 24 horas entusiasmado de participar en este tipo de eventos académicos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.